La piedra sagrada de Berlitz, querido lector, antes de abordar el tema principal de mi libro, te presentaré un relato breve, aunque algo fantasioso, que, como espero que quede claro, tiene cierta relevancia para mis tesis. El relato transcurre en el futuro, después de alguna catástrofe inmensa en la que ha perecido el mundo que conocemos. Los descendientes de los supervivientes intentan comprender las épocas pasadas de la civilización, estudiando restos tales como un sencillo ordenador traductor Berlitz, y crean una mitología y una religión inevitablemente equivocadas. Como todas las ideas religiosas, las suyas se sustentan en un núcleo de verdad, pero están tan cargadas de supuestos falsos y de interpolaciones basadas en su propia experiencia y en su propia ignorancia, que la verdad sencilla y evidente queda velada cada vez más en el misterio. En el monasterio del Sagrado Berlitz, los muchachos ingresaban como novicios a los 15 años de edad. Aquel año concreto solo asistían a la ceremonia 8 chicos y 10 muchachas. El abad se refirió con preocupación al número reducido de piu. La mayoría se habían criado en el recinto del monasterio. Sus padres trabajaban allí, sirviendo al Sagrado Berlitz. Aparte de los hermanos y hermanas legos, había tú también recogedores de bayas, cazadores y artesanos de todo tipo, además de comadronas y curanderos. Todos trabajaban juntos en la maravillosa tarea de traer al mundo tantos niños como fuera posible y de criarlos sanos y fuertes. Desde la gran devastación, las comunidades humanas de la zona eran pocas y dispersas. El abad sospechaba que sus antepasados habían sido quizá los únicos supervivientes. Nadie, ni siquiera el propio abad, que era un erudito, ni su consejo de sabios, sabía qué había sucedido en la gran devastación. Algunos opinaban que las gentes de aquellos tiempos habían poseído armas terribles y que se habían aniquilado los unos a los otros. Pero esta opinión no tenía muchos partidarios. Era difícil imaginar la existencia de unas armas tan devastadoras. Por otra parte, la tradición afirmaba que aquellas gentes de la antigüedad habían sido felices y habían disfrutado de gran abundancia y prosperidad. ¿Por qué iban a hacerse la guerra, entonces? No era lógico. Una posibilidad más probable que se discutió en el Consejo de Sabios era que alguna enfermedad misteriosa hubiera diezmado a la humanidad. Pero esta teoría tampoco se mantenía en pie, pues estaba reñida con las tradiciones que se remontaban a las primeras generaciones posteriores a la gran devastación. Los 3 padres antiguos y las 3 madres antiguas que lograron sobrevivir a la gran devastación habían contado a sus hijos que la catástrofe les había caído encima de manera repentina una tarde tranquila. La veracidad de estas relaciones era incuestionable. Las habían escrito los hijos de los antiguos en el Santo Libro de los Patriarcas. Todos los niños del monasterio del Sagrado Berlitz conocían la canción de la perdición, que cantaba el abad todos los años en la noche del recuerdo. Era el único texto que se conservaba de los tiempos antiguos. Yo, Gottfried Skaya, nacido el 12 de julio de 1984 en Basilea del Rin, con mi esposa y con mis amigos, Ulrich Dopatka y Johann Fiebach, con las esposas de estos y con nuestra hija Silvia, salimos a practicar el montañismo en los montes del Oberland de Berna. Como ya pasaba de las 6 de la tarde, en la bajada del monte Jungfrau tomamos un atajo y pasamos por los túneles del ferrocarril del Jungfrau. Debido a unas obras en la cumbre, ya no pasaban más trenes al valle a esa hora. De pronto, la tierra tembló y algunas partes del techo de granito del túnel cayeron a las vías. Estábamos aterrorizados, y Johann, que era geólogo, nos hizo meternos a todos en un nicho rocoso. Cuando creíamos que el terrible episodio había terminado, empezó a escucharse un tronar inmenso. Parecía que el suelo se disolvía bajo nuestros pies, oíamos un fragor terrible, peor que cualquier tormenta. A 30 metros por delante de nosotros se hundió el muro inferior del túnel. Después se hizo el silencio. Johann opinaba que se trataba de una erupción volcánica, cosa muy improbable en aquella zona, o de un terremoto. Tuvimos que ascender una ladera empinada para alcanzar la salida superior del túnel. Cuando nos faltaban algunos metros para llegar a la salida, empezamos a oír el ruido. No tengo palabras para describir estas fuerzas desatadas de la naturaleza. Al principio, el viento arrastraba nieve y bloques de hielo ante la boca del túnel.
Después pasaron árboles, peñascos y tejados enteros de los hoteles del valle inferior. Sonaban estampidos y explosiones como no las han conocido nunca los oídos humanos. El viento rugía y bramaba, ululaba y retumbaba. Todo volaba por los aires. Todo era arrastrado a 1000 metros de altura y volvía a caer. La tierra temblaba, los elementos tronaban. Los acantilados de granito se abrían como cajas de cartón. Nosotros estábamos protegidos de la espantosa tormenta gracias a que nos encontrábamos dentro de un túnel cuya abertura inferior estaba llena de escombros. Gracias sean dadas a Dios Todopoderoso. Los vientos terribles prosiguieron durante 37 horas. No nos quedaban fuerzas. Yacíamos en nuestro refugio, acurrucados y apáticos, con los brazos entrelazados. Lo único que deseábamos era que nos cayese encima la montaña. Nadie se puede imaginar cuánto sufrimos. Después llegó el agua. Entre el rugido y el estruendo de los vientos oímos de pronto un trueno impetuoso. Era como un torrente y una catarata de océanos sin fin. Fuentes gigantescas arrojaban agua, borboteaban, silbaban y azotaban los acantilados. Como el mar que azota la costa en una tormenta, sucesivas montañas de olas erguían la enorme cabeza y caían unas sobre otras, tronando en el valle, formando inmensos remolinos que absorbían toda la vida y la sumían en las profundidades. Parecía que todas las aguas de la tierra se habían sumado a una majestuosa inundación. Queríamos morir, y gritábamos aterrorizados con los pulmones a punto de estallar. El agua retumbó durante 8 horas. Después, los vientos se calmaron, los quejidos de la naturaleza se acallaron y todo quedó en silencio. Destrozados por este tormento, sin habla por el dolor, nos miramos a los ojos los unos a los otros. Al fin, Johann subió a gatas hasta la pequeña abertura que quedaba en lo alto de la salida del túnel. Le oí sollozar terriblemente y subí a su lado a duras penas. El espectáculo que contemplaron mis ojos me dejó atónito. Mis sentimientos más profundos quedaron hechos trizas. Yo también me eché a llorar amargamente. Nuestro mundo había dejado de existir. Las cumbres de las montañas habían quedado allanadas, como alisadas por una lima gigantesca. No había hielo ni nieve en ninguna parte, ni tampoco nada de verde. Los acantilados mojados relucían bajo una luz desnuda y parda. No se veía el sol, y abajo, en el valle, donde había estado la ciudad balnearia de Grindelwald, solo se veían las olas de un enorme lago. Esto sucedió en el año 2016 del calendario cristiano. No sabemos si alguien más sobrevivió a la gran devastación. Tampoco sabemos qué sucedió. Que Dios Todopoderoso nos proteja. 3. Los 8 muchachos y las 10 muchachas escucharon, asombrados, la canción de la perdición. El abad, Ulrich III, la había interpretado con voz sonora y potente. Después de una breve pausa de meditación, se dirigió a los novicios y les dijo: «Ahora, entrad en el salón del recuerdo. Examinad con devoción las reliquias de los padres antiguos. Habéis sido escogidos, con vuestros hermanos y hermanas, para que honréis y comprendáis estas reliquias». Los jóvenes novicios entraron con expectación en el edificio de madera largo y oscuro, que hasta entonces solo habían conocido por fuera. Las hermanas legas habían encendido velas de cera, y las reliquias de los antiguos brillaban a la luz vacilante. Allí estaban los zapatos de los santos, de Gottfried Skaya, Ulrich Dopatka y Johann Fibach. Los zapatos de sus esposas no estaban. Los zapatos estaban hechos de un material extraño que era suave al tacto como el cuero, pero que no era cuero. Ni siquiera los miembros del Consejo de Sabios sabían qué era. Un hermano lego les explicó con paciencia que en los tiempos antiguos pudieron existir animales con esa piel, que fueron destruidos en la gran devastación cristiana, que tenía 70 años y era el mayor de los novicios. Levantó despacio la mano. «Querido hermano», preguntó con respeto, «¿qué significan las letras que están escritas en los zapatos del santo Johann?» El hombre respondió amablemente: «Lo único que somos capaces de descifrar son las letras Re al principio y la letra K al final. No hemos podido determinar su significado». Christian levantó la mano otra vez. «Querido hermano, ¿había en los tiempos antiguos animales que tuvieran letras en la piel?»
Eres un chico listo, replicó el hermano Lego con cierto tono de molestia. Todo es posible para Dios Todopoderoso. En una capilla de la habitación oscura estaban las bolsas de supervivencia de los padres antiguos. El hermano Lego explicó con paciencia que en el libro de los patriarcas se les llamaba Pubaish, pero que no se comprendía bien el significado de esta palabra. A los novicios se les presentó un nuevo enigma. Las bolsas de supervivencia estaban hechas de telas de diversos colores, que en realidad no eran telas en absoluto. Como los zapatos del santo Johann, estas bolsas eran suaves y flexibles al tacto. Pero en los 236 años que habían transcurrido desde el comienzo de la nueva era, no se habían desintegrado. Los novicios, llenos de alegría, alabaron a Dios Todopoderoso. Qué mundo tan maravilloso y lleno de misterios era aquel en el que vivían. Otra reliquia era la cuerda reluciente que se había encontrado en la bolsa de supervivencia del santo Ulrich Dopatka. Nadie sabía qué era el extraño material del que estaba hecha la cuerda, elástico pero irrompible. Pero en el sagrado libro de los patriarcas estaba escrito que este material se llamaba sintético. Esta era, evidentemente, una palabra de los tiempos antiguos, cuyo significado no conocían ni siquiera los eruditos hermanos del Consejo de Sabios. Los novicios sintieron extrañas sensaciones cuando el hermano Lego les mostró un trozo de papel de envolver. Era del mismo color pardo apagado y reluciente que el papel en que el santo Gottfried Skaya había escrito la canción de la perdición. ¿Cómo debieron de sufrir los santos y venerables padres antiguos? ¿Qué conocimientos y qué materiales tan maravillosos debían de poseer en los tiempos antiguos? La primera visita a las reliquias duró 1 hora. Los novicios vieron herramientas desconocidas, lápices misteriosos y unos objetos que se llamaban Bash en el sagrado libro de los patriarcas, entre ellos un reloj parcialmente transparente que solo tenía una aguja que apuntaba siempre hacia poniente. El hermano Lego les hizo una demostración. Por mucho que girara el reloj, la aguja volvía a apuntar inmediatamente hacia el punto por donde se ponía el sol. La ceremonia de iniciación llegó a su culminación. Los novicios esperaban con impaciencia febril el momento en que podrían echar una ojeada por primera vez a la piedra sagrada de Berlitz. Acompañados por el canto coral de los hermanos y hermanas Legos, entraron al santuario interior. En todas las capillas y en todas las repisas había lámparas de aceite encendidas. El aire estaba cargado del rico aroma del aceite de pino. Ante ellos, en el techo de la sala, había un orificio circular a través del cual caía un rayo de sol que iluminaba el altar. Y allí, sobre un pequeño taburete, reposaba la piedra sagrada de Berlitz, el mayor tesoro que poseía el monasterio. El abad Ulrich III pronunció una oración de acción de gracias. Los presentes escuchaban con emoción profunda y con la cabeza baja. La parte formal del acto de iniciación terminó con las palabras: «Santo Berlitz, te agradecemos este don de los cielos». A continuación, todos los novicios se reunieron alrededor de su abad. Este tomó cuidadosamente del taburete la piedra sagrada de Berlitz y la presentó a los jóvenes con una sonrisa de alegría radiante. La piedra tenía el tamaño aproximado de una mano. Era negra y tenía muchos botones pequeños sobre los que se podían ver letras si se observaban de cerca. La parte superior de la piedra contenía una abertura bajo la cual se veía un fondo gris de brillo apagado. Junto a esta abertura se veía, escrita con letras claras, la palabra Berlitz, y, debajo de esta, en letras menores, la palabra Intérprete 2. El abad Ulrich III oprimió con la punta del dedo los botones correspondientes a las letras de la palabra amor. Inmediatamente aparecieron sobre el fondo gris las letras amor. Después, Ulrich apretó otro botón e inmediatamente, bajo las letras amor, aparecieron, como escritas por una mano fantasmal, las letras Amour. ¡Aleluya!, exclamó Ulrich, y levantó la mirada a los rayos de luz que caían a raudales por el agujero del techo. ¡Aleluya!, dijeron con alegría los novicios y los hermanos y hermanas del coro. El poder de la piedra se conserva. Alabado sea el santo Berlitz y su poder perdurable.
El abad volvió a apretar los botones. Esta vez apareció la palabra sagrado, y poco después las letras sacré. ¡Aleluya!, gritó el abad hacia el techo, y los presentes repitieron: ¡Aleluya! Ulrich III empezó, cada vez más deprisa, a apretar en los botones de la piedra sagrada de Berlitz las teclas que formaban otras palabras. En cada caso aparecían letras extrañas bajo las palabras. Era una maravilla que no podía abarcar la comprensión humana. Los novicios se miraron entre sí, asombrados. Sabían que habían presenciado una gran maravilla. Era un momento sublime. Por último, Ulrich, con cuidado y contra su voluntad, puso la piedra sagrada de Berlitz en el taburete. Con reverencia y con aire grave, dijo a los novicios: «La piedra sagrada de Berlitz es una piedra traductora. Con su ayuda, la lengua de los santos padres antiguos se puede traducir a otras lenguas de la vieja era. La piedra es sagrada, pues conserva la fuerza eterna del sol. Con 3 horas de luz del sol basta. Con ellas, la piedra hablará durante 12 horas. No ha defraudado nunca al consejo de sabios. Nos ha ayudado a entender el sagrado libro de los patriarcas. También nos ayudará a descifrar otros textos de los tiempos antiguos, cuyos restos se suelen descubrir». Entonces, Valentín, el segundo novicio en edad, preguntó titubeante: «Reverendo padre Ulrich, ¿de dónde procede la piedra sagrada de Berlitz?». «Un joven muy despierto», respondió el abad con simpatía. «Has de saber, pues, que la piedra sagrada de Berlitz fue descubierta por el santo padre antiguo Ulrich Dopatka. En el libro de los patriarcas está escrito cómo encontró la piedra el santo Ulrich Dopatka.